Bueno, y una noticia que les puede sorprender. Vladimir Putin ha tomado posesión de su cargo y es que lo tiene que seguir haciendo. Recuerden que se presentó en unas elecciones y por supuesto lo ganó. Estará como mínimo 6 años más en el poder, a donde llegó por primera vez en el año 2000. En las últimas horas han sido varios los dirigentes europeos que ponen contra las cuerdas al gobierno ruso, a su ofensiva militar y a su amenaza nuclear. Sin embargo, lejos de la diplomacia, el conflicto sigue matando civiles. Viajaban en esta guagua cerca de Belgorod, en Rusia, cuando drones ucranianos la convirtieron en objetivo militar. 6 personas han fallecido y 35 resultaron heridas. En Europa queremos utilizar los activos congelados rusos, que ascienden a varios miles de millones de euros, para fortalecer el fondo de paz y, de paso, la defensa de Ucrania. Son declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz, que seguramente no sentarán bien a Rusia, teniendo en cuenta las palabras de su portavoz en las últimas horas. Enviar fuerzas armadas de la OTAN a Ucrania es un nivel de escalada sin precedentes y requiere atención y medidas especiales, aseguró Peskov en relación a las declaraciones del ministro de Exteriores británico David Cameron y Emmanuel Macron. Precisamente tras la reunión con el presidente francés y el de China, Xi Jinping, la presidenta de la Comisión Europea agradeció la influencia de China sobre Rusia. We count on China to use all its influence on Russia. El presidente Xi Jinping ha desempeñado un papel importante en la reducción de la irresponsable amenaza nuclear de Rusia y confío, dijo, en que continuará haciéndolo ante las continuas amenazas nucleares. Bueno, pues ahí está también ese anuncio. Ayer se lo comentábamos en este mismo programa por parte de Vladimir Putin de iniciar maniobras con armas nucleares, armas tácticas, ha especificado. Vamos a averiguar ¿qué tipo de armas son estas? Juanjo Fernández, analista militar, colaborador de este programa. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bien por Canarias. Estupendamente, inquietos por noticias como esta, porque sean tácticas o estratégicas, el caso es que esto de usar armas nucleares suena fatal. ¿En qué se diferencian? ¿Qué es un arma nuclear táctica? Pues, Roberto, si te parece, yo creo que quizás convendría hablar un poco, explicar a los telespectadores la diferencia entre el concepto táctico y estratégico en el ámbito militar, ¿no? El primero, el táctico, se refiere a acciones militares en un punto concreto cercano del frente y con consecuencias limitadas. La acción estratégica es más alejada del frente, tiene consecuencias más importantes y se puede dilatar en el tiempo. Lo vamos a explicar muy fácil con un ejemplo. En el frente donde se combate, en las trincheras, si hay un ataque enemigo y yo lo quiero parar, pues hago un bombardeo táctico sobre esas tropas. El efecto es inmediato y las consecuencias se reducen a ese punto del combate. Pero si bombardeo, por ejemplo, una fábrica de armas que está en una ciudad a retaguardia, eso es una acción estratégica. No tiene consecuencias inmediatas en el combate del frente, pero sí puede tener consecuencias muy importantes a más largo plazo porque pueden dejar de llegar armas. Entonces, con los ingenios nucleares, con las bombas nucleares, es exactamente lo mismo. Las tácticas son bombas nucleares relativamente, todo esto tenemos que ponerlo en el contexto relativo, ¿no? Una bomba nuclear siempre es importante, pero una bomba táctica es de una potencia más limitada, más pequeña, hasta normalmente entre 50 y 100 kilotones como máximo, y a partir de ahí están las estratégicas de mucha más potencia. Las tácticas se usarían en el frente para una acción inmediata y las estratégicas, pues bueno, ya sabemos, el bombardeo de ciudades y la escalada a no sabemos dónde. Claro, lo que pasa es que el arma nuclear más pequeña, como decimos la táctica, también podría destruir una ciudad de mediano tamaño, ¿no? Es correcto lo que dices. De hecho, las bombas que se usaron en Hiroshima y Nagasaki pues eran de 16 y 25 kilotones. En términos actuales serían bombas muy pequeñas y ya vimos el efecto que tuvieron. Claro,
el tema es dónde se usen y en qué condiciones se usen. Es decir, una bomba nuclear táctica usada en el sentido estrictamente militar, pues se utilizaría pues ante una situación crítica en que el enemigo rompe el frente, puede penetrar con una masa importante de tropas y bueno, pues se lanza una bomba nuclear táctica pequeña de efectos limitados y que paralice esa acción del enemigo. La acción estratégica va más allá y va más a golpear, como bien decías, pues ciudades y tal. Es decir, la potencia del arma es quizás, aunque se habla de tácticas pequeña potencia, estratégicas gran potencia, es quizás un aspecto más secundario. Yo creo que es más importante el cómo se usen y el alcance que tenga ese empleo. ¿Y cómo se hacen llegar? ¿Cuál es el vector en ese caso? ¿Los mismos misiles que llevan las bombas más grandes? El vector pueden ser varios. Normalmente para un empleo táctico que suele ser más cercano, o sea, es en el frente o en las inmediaciones del frente, se puede usar misiles de alcance medio, misiles de alcance corto-medio. Acordémonos de los famosos Scud. Bueno, ese tipo de misiles pues también puede llevar una ojiva nuclear táctica. También se puede hacer mediante bombardeos o incluso aviones de cazabombardeos, es decir, no aviones grandes de bombarderos grandes, pues como los Tupolev rusos o el B-2 norteamericano, cazabombarderos como puede ser el F-35 norteamericano o cualquiera de los Sukhoi rusos, pues puede llevar una bomba nuclear táctica. Claro, el problema es que cómo detectarlas, ¿no? Porque creo que Rusia tiene un arsenal enorme de este tipo de dispositivos. ¿Están todos controlados de alguna manera? Me refiero por la oposición, por las fuerzas aliadas. Es prácticamente imposible localizar todas, porque las grandes, las estratégicas, que necesitan misiles intercontinentales de muy largo alcance, esas se disparan desde silos, aunque también desde lanzaderas, algunos desde lanzaderas móviles, y esos son más fáciles de localizar. Pero los pequeños, que son lanzados desde misiles o bien desde bombarderos, es mucho más difícil, ¿no? Porque el bombardero te puede salir, o el cazabombardero, desde cualquier base aérea, y las bombas se llevan pues en un camión de una manera bastante discreta. Esas son muy difíciles de localizar. Es así. Bueno, pues sabemos un poco más de este asunto, pero sinceramente, Juanjo, no nos quedamos mucho más tranquilos, ¿eh? Pero bueno, ya por lo menos sabemos lo entiendo y no es para menos, no es para menos. Lo que pasa es que también Putin, no hay que olvidar que utiliza el discurso del empleo de armas nucleares prácticamente desde el inicio de la guerra. Cierto, esperemos que sea un farol. Gracias, Juanjo, buenos días. Un placer como siempre, Roberto, hasta luego.